El conocimiento de uno mismo. Jiddu Krishnamurti, segunda charla en el Robledal. Como estuvimos diciendo ayer, deberíamos ser capaces de escuchar lo que se dice, sin aceptarlo ni rechazarlo. Deberíamos poder escuchar de tal modo que, si se dice algo nuevo, no lo rechacemos inmediatamente, lo cual tampoco significa que debamos aceptar todo lo que se dice. Esto sería realmente absurdo, porque entonces no estaríamos sino erigiendo una autoridad, y donde hay autoridad no puede haber un pensar y un sentir libres, verdaderos, y como la mayoría de nosotros se inclina a aceptar algo ansiosamente, sin una genuina comprensión, existe el peligro de que lo aceptemos sin reflexionar ni investigar, sin examinarlo a fondo. Esta mañana quizás diga algo nuevo, o exponga de una manera diferente algo que ustedes pueden pasar por alto si no escuchan con esa serenidad, esa quietud que da origen a la comprensión. Quiero considerar esta mañana un tema que puede resultar bastante difícil, el problema de la acción, la actividad y la relación. Pero antes de eso, tenemos que comprender qué entendemos por actividad y qué entendemos por acción, porque toda nuestra vida parece basarse en la acción, o más bien en la actividad. Quiero diferenciar entre actividad y acción. Parecemos estar muy absortos haciendo cosas, inquietos, consumidos por el movimiento, haciendo algo a toda costa, prosperando, obteniendo esto o aquello, intentando alcanzar el éxito. ¿Y qué lugar ocupa la actividad de la relación? Porque, como lo estuvimos diciendo ayer, la vida es un asunto de relación. Nada puede existir en el aislamiento, y si la relación es tan solo una actividad, muy poco significa. No sé si han notado que tan pronto dejan de estar activos, hay inmediatamente un sentimiento de aprensión nerviosa. Sienten como si no estuviesen vivos, despiertos, y que por lo tanto deben mantenerse en movimiento. Y existe el miedo de estar solos, de salir a dar solos un paseo, o estar a solas con un libro, sin una radio, sin charlar, miedo de sentarse quietamente, sin hacer algo todo el tiempo con las manos, la mente o el corazón. Para comprender, pues, la actividad, debemos comprender la relación. ¿No es así? Si consideramos que la relación es una distracción, un escape respecto a alguna otra cosa, entonces la relación no es sino una actividad. ¿Y acaso nuestra relación no es, en su mayor parte, una mera distracción y por lo tanto nada más que una serie de actividades envueltas en ella? Como les dije, la relación tiene verdadero significado solo cuando es un proceso de revelación propia, cuando nos descubrimos a nosotros mismos al actuar en esta relación. Pero la mayoría de nosotros no quiere revelarse en esta relación. Por el contrario, usamos la relación como un medio de encubrir nuestra propia insuficiencia, nuestras propias angustias e incertidumbres. Así, la relación se vuelve mero movimiento, mera actividad. No sé si han notado que la relación es muy penosa y que en tanto no sea un proceso revelador de descubrimiento propio, es tan solo un recurso para escapar de uno mismo. Pienso que es importante comprender esto porque, como vimos ayer, la cuestión del conocimiento propio radica en el desarrollo de la relación, ya sea con las cosas, las personas o las ideas. ¿Puede una relación basarse en una idea? Por cierto, cualquier acto basado en una idea debe por fuerza ser la continuación de esa idea, lo cual constituye una actividad. La acción no se basa en una idea. La acción es inmediata, espontánea, directa, no involucra el proceso de pensamiento, pero cuando basamos la acción en una idea, se convierte en una actividad, y si la base de nuestra acción es una idea, entonces es obvio que una relación semejante no es más que una actividad carente de comprensión. Consiste en llevar a la práctica una fórmula, un modelo previo, una idea. Debido a que queremos obtener algo de la relación, una relación así es siempre restrictiva y limitadora. La idea es el resultado de un anhelo, un deseo, un propósito, ¿verdad? Si estoy relacionado con una persona porque la necesito, fisiológica o psicológicamente, esa relación se basa entonces en una idea. Es obvio, porque deseo algo de esa persona, y una relación así, basada en una idea,
no puede ser un proceso autorrevelador. Es tan solo un impulso psicológico, una actividad, una monotonía en lo que se ha establecido el hábito. En consecuencia, una relación semejante implica siempre tensión, pena, contienda, lucha y es causa permanente de angustia. ¿Es posible estar relacionados sin la idea, sin exigencias, sin sentido de propiedad, de posesión? ¿Podemos acaso estar en comunión mutua, que es verdadera relación en todos los diferentes niveles de la conciencia, si nos relacionamos por medio de un deseo, de una necesidad física o psicológica? ¿Y puede haber relación sin estas causas condicionantes que se originan en el deseo? Como dije, este es un problema muy difícil. Uno tiene que investigarlo bien a fondo y con mucha serenidad. No es una cuestión de aceptar o rechazar. Sabemos que es nuestra relación en la actualidad, contienda, lucha, angustia o mero hábito. Si podemos comprender completamente la relación con un solo ser humano, entonces quizás haya posibilidad de comprender la relación con los muchos, o sea, con la sociedad. Si no comprendo mi relación con uno solo, es indudable que no comprenderé mi relación con muchos, con la sociedad, con todos. Si mi relación con un ser humano se basa en una necesidad, en la gratificación, mi relación con la sociedad debe forzosamente ser igual. Por lo tanto, han de seguir la contienda con el uno y con los muchos. ¿Y es posible vivir tanto con uno como con muchos sin exigir nada? Ese es, por cierto, el problema. ¿No es así? No entre mí y el otro, sino entre mí y la sociedad. Para comprender ese problema, para investigarlo profundamente, tenemos que examinar la cuestión del conocimiento propio, porque sin conocernos a nosotros mismos tal como somos, sin conocer exactamente lo que es, resulta imposible tener una buena relación con otro. Haga uno lo que quisiere, escapar, adorar, leer, asistir a los cines, encender la radio, etc. En tanto no se comprenda a sí mismo, no podrá tener una verdadera relación. De aquí las disputas, las batallas, el antagonismo, la confusión, no solo dentro de uno, sino fuera y alrededor de uno. En tanto usemos la relación tan solo como un medio de gratificarnos, de escapar, de distraernos, lo cual es mera actividad, no puede haber conocimiento propio. Pero el conocimiento propio se comprende, se descubre, su proceso se revela a través de la relación. Es decir, si uno está deseoso de examinar este problema de la relación y de exponerse a sí mismo en ella, porque al fin y al cabo no podemos vivir sin relación, pero nosotros queremos usar esa relación para sentirnos cómodos, para gratificarnos, para hacer algo. Esto es, usamos la relación que se basa en una idea, lo cual implica que el papel importante de la relación lo juega la mente. Y como la mente se interesa siempre en protegerse a sí misma, en permanecer siempre con lo conocido, reduce toda relación al nivel del ámbito o de la seguridad, y la relación se convierte, por lo tanto, en una mera actividad. Vemos pues que la relación, si se lo permitimos, puede ser un proceso autorrevelador, pero dado que no se lo permitimos, la relación se vuelve nada más que una actividad gratificadora. En tanto, la mente siga usando la relación para su propia seguridad, esta relación está obligada a generar confusión y antagonismo. ¿Y es posible vivir en una relación sin idea alguna de exigencia, deseo, gratificación? O sea, ¿es posible amar sin que interfiera la mente? Amamos con la mente. Nuestros corazones están llenos con las cosas de la mente, pero las fabricaciones de la mente no pueden ser, desde luego, amor. No podemos pensar acerca del amor. Podemos pensar en la persona que amamos, pero ese pensamiento no es amor. Y así, gradualmente, el pensamiento va ocupando el lugar del amor. Y cuando la mente llega a ser lo más importante, lo supremo, es obvio que no puede haber efecto. Este es sin duda alguna nuestro problema, ¿verdad? Hemos llenado nuestros corazones con las cosas de la mente, y las cosas de la mente son, en esencia, ideas, lo que debería ser y lo que no debería ser. ¿Puede la relación basarse en una idea? Y si lo hace, ¿no es esa una actividad autolimitadora y por tanto es inevitable que haya contienda, lucha y desdicha?
Pero si la mente no interfiere, entonces no erige una barrera, no se disciplina, reprime o sublima. Esto es extremadamente difícil porque no es por medio de la determinación, la práctica o la disciplina que la mente puede dejar de interferir. Lo hace solo cuando comprende plenamente su propio proceso. Solo entonces es posible tener una verdadera relación con uno y con los muchos, una relación libre de disputas y de discordia. Pregunta. Deduzco claramente de lo que usted dice que el aprendizaje y el conocimiento son obstáculos. ¿En relación con qué son obstáculos? Krishnamurti. Obviamente, el conocimiento y el aprendizaje son un obstáculo para la comprensión de lo nuevo, de lo intemporal, de lo eterno. Es indudable que el desarrollo de una técnica perfecta no hace que uno sea creativo. Uno podrá saber cómo pintar maravillosamente, pero puede que no sea un pintor creativo. Puede saber cómo escribir poemas sumamente perfectos desde el punto de vista técnico, pero no ser un poeta. Ser poeta implica, ¿no es así?, ser capaz de recibir lo nuevo, ser lo suficientemente sensible como para responder a algo nuevo, original. Pero casi todos nosotros nos hemos aficionado al aprendizaje, al conocimiento, y pensamos que conociendo seremos creativos. Una mente atestada, encajonada en datos, en conocimientos, ¿es capaz de recibir algo nuevo, súbito, espontáneo? Si su mente está abarrotada con lo conocido, ¿hay en ella espacio alguno que pueda recibir algo que pertenece a lo desconocido? El conocimiento es siempre con respecto a lo conocido, y con lo conocido tratamos de comprender lo desconocido, aquello que está más allá de toda medida. Tomemos, por ejemplo, algo muy común que ocurre con la mayoría de nosotros, las personas religiosas. Cualquier cosa que por el momento pueda significar esa palabra, tratan de imaginar qué es Dios o de pensar acerca de Dios. Han leído innumerables libros, han leído sobre las experiencias de diversos santos, sobre los maestros, mahatmas y demás, y tratan de imaginar, de sentir en qué consiste la experiencia de otro. Es decir, con lo conocido intentan abordar lo desconocido. ¿Puede uno hacer eso? ¿Puede pensar en algo incognoscible? Solo es posible pensar en algo que uno conoce. Pero actualmente tiene lugar en el mundo esta perversión extraordinaria. Pensamos que comprendemos poseyendo más información, más libros, más datos, más material impreso. Por cierto, para percibir algo que no sea la proyección de lo conocido, es preciso que, mediante la comprensión, el proceso de lo conocido sea eliminado. ¿Por qué la mente se aferra siempre a lo conocido? ¿No es acaso porque está buscando constantemente certidumbre, seguridad? ¿Cómo es posible entonces que una mente así, cuyos cimientos se asientan sobre el pasado, sobre el tiempo, experimente lo intemporal? Puede concebir, formular, representarse a lo desconocido, pero todo eso es absurdo. Lo desconocido puede revelarse únicamente cuando comprendemos, disolvemos, desechamos lo conocido. Y eso es sumamente difícil, porque tan pronto tenemos una experiencia de algo, la mente la traduce en términos de lo conocido y la rebaja al nivel del pasado. No sé si has notado que toda experiencia es traducida inmediatamente a lo conocido, recibe un nombre, es clasificada y registrada. El conocimiento es, pues, el movimiento de lo conocido, y evidentemente tal conocimiento, tal aprendizaje, es un obstáculo. Supongamos que usted jamás hubiese leído un libro, religioso o psicológico, y tuviera que descubrir el sentido, el significado de la vida. ¿Cómo procedería al respecto? Suponga que no hubiese maestros ni organizaciones religiosas, ni Buda ni Cristo, y usted tuviera que empezar desde el principio. ¿Cómo lo haría? En primer lugar, tendría que comprender su propio proceso de pensar y no proyectarse a sí mismo con sus pensamientos hacia el futuro, creando, de ese modo, un Dios de su agrado, lo cual sería sumamente infantil. Así pues, ante todo, debería comprender el proceso de su pensar. Ese es el único modo de descubrir algo nuevo, ¿verdad? Cuando decimos que el aprendizaje o el conocimiento son una traba, un obstáculo, es obvio que no incluimos el conocimiento tecnológico.
cómo manejar un automóvil, hacer funcionar una maquinaria, etc. Ni nos referimos a la eficiencia que genera tal conocimiento. Tenemos en mente algo muy distinto, ese sentido de felicidad creativa que ninguna cantidad de conocimientos o aprendizaje podrá producir. Y ser creativo en el más genuino sentido de esa palabra es estar libres del pasado, de instante en instante. Porque el pasado está ensombreciendo todo el tiempo el presente. Aferrarnos tan solo a la información, a las experiencias de otros, a lo que alguien, por grande que sea, ha dicho, y tratar de aproximar a ello nuestra acción, todo eso es conocimiento. ¿No es así? Pero para descubrir algo nuevo, tenemos que comenzar por nuestra propia cuenta. Debemos emprender un viaje despojados de todo, en especial de conocimientos. Es muy fácil tener experiencias basadas en el conocimiento y la creencia, pero tales experiencias no son sino productos de autoprotección y por lo tanto son completamente falsas, irreales. Y si uno ha de descubrir por sí mismo qué es lo nuevo, resulta inútil llevar la carga de lo viejo, sobre todo del conocimiento de otra persona, por importante que ésta sea o haya sido. Ahora bien, uno usa el conocimiento como medio de autoprotección, de seguridad, y quiere estar muy seguro de que tiene las mismas experiencias de Buda, de Cristo o de X. Pero un hombre que se protege constantemente a sí mismo mediante el conocimiento no es, evidentemente, un buscador de la verdad. No hay sendero que conduzca hacia el descubrimiento de la verdad. Uno debe penetrar en el mar desconocido. Eso no es desalentador, no es aventurado. Cuando queremos descubrir algo nuevo, cuando experimentamos con algo nuevo, nuestra mente tiene que estar muy quieta, ¿verdad? Pero si está repleta, abarrotada de datos, conocimientos, estos actúan como un obstáculo para lo nuevo. Y nuestra dificultad radica en que para la mayoría de nosotros la mente ha adquirido tanta importancia, es tan predominantemente significativa, que interfiere todo el tiempo con cualquier cosa que pueda ser nueva, que pueda existir simultáneamente con lo conocido. Así pues, el conocimiento y el aprendizaje son obstáculos para aquellas personas que quieran buscar la verdad, que quieran comprender lo intemporal. Pregunta. De varias charlas suyas, infiero que el pensamiento debe cesar antes de que pueda haber comprensión. ¿Cuál es el pensar que debe llegar a su fin? ¿Qué entiende usted por pensar y qué por pensamiento? Krishnamurti. Espero que todo esto les interese. Al fin y al cabo, debería interesarles, porque eso es lo que hacen, pensar. El único instrumento que tenemos es la mente, el pensamiento. ¿Y qué entendemos por pensar? ¿Qué entendemos por pensamiento? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su función? Investiguémoslo juntos. ¿Qué es el pensamiento? Es el producto del pasado, ¿no es así? El pensamiento se basa en la reacción del pasado, del ayer, de muchos ayeres. Ustedes no serían capaces de pensar si no hubiesen ayeres. Así, el pensamiento es el resultado de respuestas condicionadas que se han establecido en la mente como el pasado. La mente es el producto del pasado. O sea, el pensar es la respuesta de la memoria. Si usted no tuviera memoria, no habría pensar. Si no tuviera memoria acerca del camino a su casa, no podría llegar allá. Por consiguiente, el pensar es la respuesta de la memoria, y la memoria es un proceso, un residuo de experiencias inmediatas o pertenecientes al ayer. El contacto, la sensación y el deseo crean la experiencia. Esa experiencia, ya sea agradable o desagradable, provechosa o improductiva, deja un residuo al que llamamos memoria. Desde ese residuo surge una respuesta, llamada el pensar, que se halla condicionada conforme a diferentes influencias ambientales, etc. En una palabra, la mente, no solo los niveles superficiales de la conciencia, sino el proceso total, es el residuo del pasado. Al fin de cuentas, ustedes y yo somos el producto del pasado.
Todo nuestro proceso consciente del vivir se basa en el pasado y la mayoría de nosotros vive los niveles de conciencia que corresponden a la mente superficial. Ahí estamos activos, ahí es donde tenemos nuestros problemas, las innumerables disputas, las actividades cotidianas y con ello estamos satisfechos. Pero lo que está en la superficie, lo poco que se muestra, no es, por cierto, el contenido total de la conciencia. Para comprender la totalidad de ese contenido, la mente superficial debe estar quieta, así sea por unos pocos minutos, aun por unos pocos segundos. Entonces es posible recibir lo desconocido. Si el pensamiento no es sino la respuesta del pasado, entonces el proceso del pensamiento debe cesar para que se manifieste algo nuevo. ¿No es así? Si el pensamiento es el resultado del tiempo, como lo es, entonces, para que pueda insinuarse lo intemporal, algo que no conocemos, el proceso del pensamiento debe llegar a su fin, ¿verdad? Para recibir algo nuevo, lo viejo debe cesar. Si tengo una pintura moderna y no la entiendo, no puedo encararla con mi preparación clásica. Al menos, por el momento, debo dejarla a un lado para comprender lo nuevo. De igual manera, si uno ha de comprender aquello que es nuevo, intemporal, entonces la mente, que es el instrumento del pensar, que es el residuo del pasado, debe llegar a su fin. Y el proceso de terminación del pensamiento, aunque eso pueda sonar más bien absurdo, no llega por obra de la disciplina, de la así llamada meditación. Discutiremos luego, en las próximas semanas, qué es la verdadera meditación y demás. Pero podemos ver que cualquier acción de la mente para poner fin a su propia actividad sigue siendo un proceso de pensamiento. Por lo tanto, este es un problema bastante difícil y muy sutil, porque no puede haber felicidad, ni alegría, ni bienaventuranza, a menos que haya una renovación creativa. Y esta no puede ocurrir si la mente está proyectándose todo el tiempo hacia el futuro, hacia el mañana, hacia el segundo siguiente. Y como siempre está haciendo eso, no somos creativos. Podemos producir bebés, pero para ser internamente creativos, para tener ese sentido extraordinario de renovación en el que hay constantemente novedad, en el que existe una ausencia total de la mente, es preciso que ésta deje de proyectarse todo el tiempo hacia el futuro, hacia el mañana. Por eso es importante comprender todo el proceso del pensamiento, sus sutilezas, sus variaciones, su profundidad. Si no comprenden eso, no pueden dar con lo otro. Podrán hablar al respecto, pero deben dejar de pensar, aunque eso suene fantástico. Para tener esa renovación, esa frescura, ese extraordinario sentido de lo otro, la mente debe comprenderse a sí misma. Por eso es indispensable que haya una más profunda y amplia percepción alerta, la cual surge del conocimiento propio. Pregunta: concuerdo con usted en que el conocimiento no nos ha traído la felicidad. He estado intentando ser receptivo, intuitivo, ansioso de recibir las insinuaciones de lo interno. ¿Estoy en la senda correcta? Krishnamurti: para comprender esta cuestión, debemos comprender qué es lo que entendemos por conciencia, porque lo que usted llama intuición puede ser la proyección de su propio deseo. Hay demasiadas personas que afirman: yo creo en la reencarnación, siento que existe, mi intuición me lo dice. Se trata, obviamente, del propio deseo que ellas tienen de prolongarse, de continuar. Por estar espantadas de la muerte, quieran asegurarse de que hay una próxima vida, otra oportunidad, etc. En consecuencia, sienten intuitivamente que la teoría de la reencarnación es correcta. Para comprender, pues, esta cuestión, debemos comprender qué entendemos por lo interno y por lo externo. Es posible recibir insinuaciones de aquello que es interno cuando usted está buscando continuamente un objeto, cuando desea lograr, cultivar, ser feliz. Por cierto, para recibir insinuaciones de lo interno, la mente superficial, debe estar por completo libre de enredos y prejuicios,
libre de todo deseo, de todo nacionalismo. De lo contrario, sus insinuaciones lo convertirán a usted en el más grande de los nacionalistas y en un terror para el resto del mundo. Nuestro interrogante es entonces el siguiente: ¿cómo es posible recibir la insinuación de lo desconocido sin falsearla, sin traducirla conforme a nuestro condicionado patrón de pensamiento? Para comprender esto, debemos examinar la cuestión de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué entendemos por estar conscientes? ¿Cuál es el proceso de la conciencia? ¿Cuándo dice usted que está consciente? Desde luego dice, estoy consciente cuando está experimentando. ¿No es así? Cuando hay una experiencia, no viene al caso si es agradable o desagradable. Existe una percepción de su ser estando consciente de esa experiencia. Después, desde ese experimentar, el paso siguiente es nombrar, calificar la experiencia, ¿verdad? Usted dice, es placer, no es placer, esto lo recuerdo, aquello no lo recuerdo. Así lo nombra, entonces lo registra, ¿no? Mediante el proceso mismo de nombrarlo, lo registra. ¿Están siguiendo todo esto o es demasiado para una mañana de domingo? Hay pues conciencia solo cuando existe el experimentar, calificar y registrar. No acepten lo que estoy diciendo, obsérvenlo en sí mismos y verán cómo opera. Esto ocurre en todos los niveles y todo el mundo, consciente o inconscientemente. Y en los niveles más profundos de la conciencia, el proceso es casi instantáneo, como en el nivel superficial, pero la diferencia radica en que en el nivel superficial hay opción, elección. En el nivel más amplio y profundo hay reconocimiento instantáneo sin opción alguna. Y la mente superficial puede recibir la insinuación solo cuando llega a su fin este proceso de calificar o nombrar o registrar. Esto ocurre cuando el problema es demasiado grande o demasiado difícil. Tratamos de resolver un problema y no hay respuesta. Entonces lo dejamos tranquilo. En el momento en que lo dejamos tranquilo, hay una respuesta, una insinuación, porque la mente consciente ya no está luchando, tratando de encontrar una respuesta. Está quieta. El agotamiento mismo es un proceso de quietud, pero la así llamada intuición que tiene la mayoría de la gente es en realidad la satisfacción de su propio deseo. Por eso hay tantas guerras, creencias organizadas, antagonismos, disputas, porque cada uno piensa que su intuición es tan verdadera que por ella está dispuesto a morir o a tratar cruelmente a otros. Me temo que la persona que cree estar siguiendo su intuición está en la mala senda, porque para comprender todo esto uno debe trascender el razonamiento. Para ello debe saber primero qué es el proceso del razonar. Uno no puede ir más allá de algo que no conoce. Para ir más allá debe saber qué es eso. Tiene que comprender todo el significado de la razón, cómo razona, cómo examina algo. No puede saltar más allá. Eso no significa que deba tener un cerebro muy ingenioso, que deba ser un gran investigador, algún erudito. Se requiere sinceridad en el pensar, claridad, deseo de estar abierto a lo nuevo, de invitar a lo que es sin temer al sufrimiento. Entonces deja de existir la barrera entre lo interno y lo externo. Lo interno es lo externo y lo externo es lo interno. Pero para que exista esa integración es indispensable comprender el proceso de la mente. Pregunta. Por favor, explique claramente qué papel juega la memoria en nuestra vida. Usted parece distinguir entre dos formas de memoria. De hecho, no existe solamente la memoria, siendo esta nuestro único medio de conciencia y lo que nos hace percatarnos del tiempo y del espacio. Por lo tanto, ¿podemos acaso prescindir de la memoria como usted parece sugerir? Krishnamurti. Investiguemos la cuestión de nuevo. Olvidemos lo que se ha dicho antes y tratemos de descubrir su significado. Esta mañana dijimos que el pensamiento es un producto del pasado. No puede haber pensamiento sin que estemos conscientes. Y como dije, la conciencia es un proceso de experimentar, nombrar, registrar. Es lo que hacemos todo el tiempo. Si usted ve eso, paréntesis, señala un árbol, cierra paréntesis, lo llama árbol, lo nombra
y piensa que ha tenido una experiencia. Este proceso de nombrar forma parte de la memoria. ¿No es así? Y es una forma muy conveniente de experimentar. Usted piensa que ha experimentado algo nombrándolo. Me llama hindú y piensa que ha comprendido todos los hindúes. Lo llamo americano y en eso se terminó la cosa. Pensamos pues que comprendemos algo si le damos un nombre. Lo nombramos a fin de reconocerlo como especie, como esto o aquello, pero eso no es comprender, experimentar algo. Hacemos eso por negligencia. Es mucho más fácil hacer caso omiso de las personas dándoles un nombre, un rótulo. Así, pues este proceso de experimentar, que es contacto, sensación, deseo, identificación y experiencia, este proceso, junto con el nombrar, se considera que es la conciencia, ¿verdad? Una parte de esta conciencia está despierta y la otra parte se halla en estado latente. Nuestra mente de todos los días, el nivel superficial, consciente, está despierto. El resto duerme. Ahora bien, cuando dormimos, la mente consciente, superficial, está en silencio y por eso es capaz de recibir sugerencias, insinuaciones que se traducen en sueños, pero estos requieren una interpretación ulterior. El interlocutor desea saber qué entendemos por memoria, cuál es la función de esta y si podemos prescindir de ella. De modo que la verdadera pregunta es, ¿qué función tiene el pensamiento? La memoria no tiene función alguna aparte del pensar. ¿Cuál es entonces la función del pensamiento? ¿Puede éste dividirse? ¿Es posible prescindir de él? Decimos que el pensamiento es la respuesta de la memoria, tal como de hecho lo es, y la memoria es experiencia incompleta, nombrada y pensada con fines de autoprotección, etc. Ahora bien, si el pensamiento es el resultado de la memoria, ¿qué función tiene el pensamiento en la vida? ¿Cuándo usamos el pensamiento? Me pregunto si alguna vez han considerado esto. Usan el pensamiento cuando quieren volver a sus casas, ¿no es así? Piensan en cómo llegar allá. Esa es una clase de pensamiento. ¿Cuándo funciona nuestro pensamiento? Cuando nos protegemos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando buscamos seguridad económica, social, psicológica, ¿no es así? Cuando queremos salvaguardarnos. Es decir, el pensamiento funciona cuando existe el impulso de autoprotección, cuando sienten afecto por alguien. ¿Es eso un proceso de pensamiento? Cuando aman a una persona y usan ese amor como medio de enriquecerse internamente. Es obvio entonces que se trata de un proceso de pensamiento. Eso ya no es más amor. Luego, el proceso de pensamiento surge cuando hay miedo, cuando existe el deseo de poseer, cuando hay conflicto. En otras palabras, cuando el sí mismo, el yo, adquiere importancia. Porque, al fin y al cabo, el pensamiento está relacionado con el yo. Cuando el yo predomina, comienza el proceso de pensamiento como impulso de autoprotección. De lo contrario, no pensamos, no tenemos conciencia de nuestro proceso de pensamiento, ¿verdad? Solo somos conscientes de él cuando hay conflicto. Pensamos ya sea para proteger o para descartar, para aceptar o para rechazar. Ahora bien, el interlocutor quiere saber qué papel juega la memoria en nuestra vida. Si comprendemos que el proceso de pensamiento comienza solo cuando el yo se vuelve importante y que ese yo es importante solo cuando existe el deseo de autoprotección, entonces vemos que gastamos la mayor parte de nuestra vida en protegernos a nosotros mismos. Por lo tanto, el pensamiento juega un papel muy importante en nuestra vida porque casi todos nos interesamos en nosotros mismos. Nos interesamos en cómo protegernos, cómo ganar, cómo llegar, cómo alcanzar, cómo volvernos perfectos, cómo tener esta o aquella virtud, cómo descartar, cómo rechazar, cómo desapegarnos, cómo hallar la felicidad, cómo ser más hermosos, cómo amar, cómo ser amados. Ustedes saben de qué modo nos interesamos en nosotros mismos. Nos consumimos, pues, en el proceso de pensamiento. Somos el proceso de pensamiento. No estamos separados del pensamiento.
Y el pensamiento es memoria, como ser más de algo. Es decir, cuando existe el impulso por lo más o por lo menos, por lo positivo, por lo negativo, surge el proceso de pensamiento. Este proceso no surge cuando hay reconocimiento de lo que es. Un hecho no requiere un proceso de pensamiento, pero si queremos evitar un hecho, entonces comienza el proceso. Si acepto que soy lo que soy, no hay pensamiento, sino que tiene lugar otra cosa cuando acepto lo que es. Surge a la existencia un proceso por completo diferente, que no es el proceso del pensamiento. O sea, en tanto existe el deseo por lo más o lo menos, tiene que haber pensamiento, tiene que existir el proceso de la memoria. Después de todo, si deseo ser un hombre muy rico, un hombre poderoso, popular o un hombre de Dios, si deseo llegar a ser algo, necesito tener memoria, es decir, tengo que pensar en ello. La mente debe agudizarse constantemente para llegar a ser. Ahora bien, ¿qué papel desempeña en la vida ese llegar a ser? Ese devenir. Por cierto, en tanto deseamos ser alguna cosa, tiene que haber contienda. En tanto nuestro deseo, nuestro impulso, nuestra búsqueda es para hacer lo más o lo menos, lo positivo o lo negativo, tiene que haber lucha, antagonismo, pero es extremadamente arduo, difícil, no ser lo más o lo menos. Verbalmente puedo desecharlo y decir, soy nadie, pero eso es vivir tan solo en el nivel verbal. Significa muy poco, es mera tontería. Por eso tiene uno que comprender el proceso del pensamiento, el cual es la conciencia e implica todo el problema del tiempo, del ayer, del mañana. Un hombre que se haya atrapado en el ayer jamás puede comprender aquello que es intemporal, y la mayoría de nosotros está atrapada en la red del tiempo. En esa red se encuentra básicamente enredado nuestro pensamiento. Él es la red del tiempo, y con ese proceso del pensamiento educado, cultivado, para ser agudo, penetrante, sutil, queremos dar con algo que está más allá del pensamiento. Vamos de un instructor a otro, de un héroe a otro, de un maestro a otro. Nuestra mente se agudiza con todo esto y espera, de ese modo, encontrar lo que está más allá. Pero el pensamiento no puede jamás encontrar lo que está más allá, porque el pensamiento es el resultado del tiempo, y lo que le pertenece a lo conocido no puede recibir lo desconocido. En consecuencia, el hombre enredado en lo conocido nunca es creativo. Puede tener momentos de creatividad, como ocurre con algunos pintores, algunos músicos, algunos escritores, pero estos terminan por enredarse en lo conocido, el dinero, un centenar de cosas, y entonces están perdidos. Por eso, los que tratan de comprenderse a sí mismos deben dejar de buscar. Todo cuanto pueden hacer es comprenderse, comprender las intricaciones, la extraordinaria sutileza de su pensamiento y de su ser, y eso pueden comprenderlo únicamente en la relación, que es la acción, y esa acción es negada cuando la relación se basa en una idea. En tal caso, la relación es mera actividad, no es acción, y la actividad no hace sino embotar el corazón y la mente. Solo mediante la acción, la mente se torna alerta y el corazón sutil, y de ese modo son capaces de recibir, de ser sensibles. Por eso, antes de cualquier búsqueda, es indispensable que haya conocimiento propio. Si uno busca, encontrará, pero eso no será la verdad. Por lo tanto, esta manía, este temor, esta ansiedad por llegar, buscar, encontrar, tiene que terminarse. Entonces, por el conocimiento propio, cada vez más amplio y profundo, adviene ese sentido de la realidad que no puede ser invitado. Se manifiesta a sí mismo y solo entonces hay felicidad creadora. 17 de julio de 1949.